Enseñar, pues bueno, está toda la carta, está persuadiendo, hablando, convenciendo a las personas justamente de esto que decimos, los falsos maestros, aquellos que solamente teniendo su propio interés, como decíamos, un interés personal, les gusta ser satisfechos a ellos mismos, llevándose o dejándose llevar solamente por lo que sienten, y no solamente dejándose llevar ellos, sino arrastrando a las personas, ¿no?, a que se dejen llevar por sus sentimientos, ¿no? Dice la Biblia dice este capítulo, que se van a levantar personas que el mismo Pedro llama burladores, o gente que se burla, y particularmente de un punto importante, un punto doctrinal importante, que es el regreso del Señor, ¿no? La promesa del Señor de regresar por su iglesia, ¿no? Y, la semana veíamos de estos hombres que se burlan, particularmente diciendo, bueno, desde el principio de la creación hasta ahorita no han cambiado las cosas, ¿no? ¿Cómo van a cambiar hoy si nunca han cambiado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer versículo 9 y versículo 10. Segunda de Pedro 3, versículo 9 dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El apóstol Pedro empieza a hablar, repito, defendiendo o hablando de lo que, como él mismo Pedro dice, poniendo atención a lo que los apóstoles, poniendo atención a lo que los profetas habían dicho, empieza a hablar de la venida del Señor. Pero ya no, vamos a decir, ya no hablando específicamente de la doctrina como tal, sino empieza a hablar de Dios y de su carácter en medio de todo esto, ¿no? O sea, el apoyo del cual el apóstol Pedro se está valiendo para hablar de esto es el carácter de Dios, o lo que es Dios, o quién es Dios. Dice el versículo 9. Lleva tus ojos otra vez, segunda de Pedro 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Recuerda lo que dice versos antes, ¿no? Que las cosas no van a cambiar porque las cosas siguen igual, etcétera. Pero Pedro está diciendo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Viene a hablar, como hemos dicho, ahora del carácter paciente de Dios. Pero antes de llegar a ese punto de la paciencia de Dios, o lo que significa ser paciente, el apóstol Pedro primero habla y antepone una palabra en este verso, en el verso 9, que es el Señor. El Señor, dice, el Señor no retarda su promesa. Esta palabra Señor es importante, porque no solo está diciendo que de Cristo, o no solo le está llamando Dios, como en algunos otros casos, sino es importante ver qué significa o a qué se refiere el apóstol Pedro cuando está usando esta palabra, el Señor. La palabra Señor quiere decir, es la palabra Kyrios, la palabra griega Kyrios, que quiere decir, es una palabra muy amplia, pero bueno, en resumen quiere decir a aquel a quien le pertenecen las personas, o una persona o cosa, ¿no? Aquel a quien le pertenece una persona o cosa, o sea, el que manda sobre, ¿no?, sobre una persona o sobre una cosa, ¿no?, sobre el que tiene poder de decidir. El Señor es quien tiene poder de decisión. Es el maestro, ¿no?, el que posee y puede eliminar alguna cosa, supremo en autoridad, o sea, nadie tiene más autoridad que el Señor, ¿no?
el que controla todas las cosas. Entonces, en resumen, podemos decir, estas personas se están burlando, diciendo que no ha pasado nada, burlándose de la fe y de la esperanza de los cristianos, de los hijos de Dios. Entonces lo que está diciendo Pedro, Él es el Señor y no retarda su promesa. En resumen, lo que está diciendo es, las cosas se van a hacer como Él quiere, en el tiempo que Él quiere, porque Él es el Señor. No el que se está burlando, no nosotros, sino el Señor, el que decide, el que manda, el que elimina, el que posee, decíamos, el que tiene suprema autoridad sobre todo, ¿no? Él es el que decide en qué momento. No tú, no yo, no la persona que se está burlando, sino finalmente el que decide en qué momento va a regresar, en el que va a decidir en qué momento va a venir y cumplir su promesa, es Él. Repito, ningún ser humano lo va a hacer, es el Señor el que lo va a hacer. El Señor, y dice aquí, no retarda su promesa, no retarda su promesa. Dios ha mantenido su promesa y no va a haber demora en su promesa, es lo que está diciendo. Estas personas la tienen por tardanza, dicen se está tardando o ya no va a pasar, porque si desde el principio las cosas están iguales, no tiene por qué venir, ¿no? Pero la promesa del Señor se ha mantenido, Dios ha mantenido su promesa y no hay demora. Hay demora de acuerdo a la perspectiva de estas personas, pero de acuerdo al tiempo de Dios no hay demora. Él lo va a hacer en el tiempo que Él ha decidido que sea. Por más que nosotros nos apresuremos o querramos apresurar su promesa, eso no depende de nosotros, eso depende de Dios, ¿no? Y algo importante, el Señor no está retrasando su promesa, o sea, no está alentando su promesa, sino que, dice que Él es paciente para con nosotros. Que Él no venga en este momento o que el Señor no haya venido hace años, obedece a que Él es paciente, a la paciencia de Dios. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, sobre todo en esta parte que dice no retarda su promesa. Dice la NTV, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. No es que el Señor sea lento, ¿no? Cuando están llamando al Señor que se retarda o que se está tardando, dice esta versión, no es que el Señor sea lento como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes. Es paciente por amor a ustedes. Esta palabra retarda significa demorado, sugiere la idea de alguien que está perdiendo el tiempo o que hace perder el tiempo, ¿no? Piensa en alguien retardado, o vamos a decir, piensa en alguien impuntual, ¿no? ¿Has tenido que esperar a alguien impuntual? ¿Qué sientes que está pasando con el tiempo que esta persona impuntual te está haciendo perder, ¿no? Nos vemos a las 10, ¿no? La famosa puntualidad mexicana, ¿no? Tú estás ahí a las 10. Espero que todos ustedes, si quedan a las 10, estén a las 10. Y llega a las 11. No, perdón, sí, a las 12. y llega a las 12, 12 y media. Apenas alguien me decía, apenas hace unos días, pues nada más llegué 3 horas tarde. Y yo así, ¿en serio? O sea, ¿a qué horas tienes que estar? A tal hora.
¿Y a qué hora llegaste? Pues a esta hora, así como que, 3 horas después, yo así, ¿en serio? La verdad es que me cuesta trabajo decir que es parte de nuestra cultura, porque qué pena tener que decir que es parte nuestra, así casi como el chile, ¿no? Así casi como el pozole, soy impuntual, ¿no? Eso no está padre, ¿no? No me gusta, no sé a ti, pero que a los latinos o a los mexicanos se nos identifique como impuntuales. Pero bueno, has tenido que esperar 1 hora, 2 horas, 3 horas has tenido que esperar. ¿Qué sientes, no? Una pérdida de tiempo, ¿no? Me hicieron perder el tiempo. Estás parado y pudiendo estar haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Estás esperando a una persona que no tiene la consideración del tiempo de los demás, ¿no? Dice aquí, sugiere la idea de pérdida de tiempo, ¿no? O sea, alguien que está haciendo a otro perder su tiempo, ¿no? Entonces, cuando está diciendo, no retarda su promesa, o sea, no es que Dios sea impuntual y te está haciendo perder el tiempo. No es esto, ¿no? ¿No? Su aparente tardanza no es porque es impuntual, ¿no? La aparente tardanza de Dios no es porque se me olvidó pasar por ti, ¿no? O se me olvidó que les di esta promesa. No es apatía, ¿no? No es que Él sea indiferente a nosotros. Se debe, otra vez, como hemos dicho, se debe a su carácter. Se debe más bien a su paciencia. Esta espera se debe a su paciencia misericordiosa con nosotros, ¿no? No sé cuánto tiempo tengas de cristiano, pero quizá podemos decir a alguien que tiene tal vez 1 año de convertido, ¿no? Imagínate que el Señor haya regresado por su iglesia hace año, 1 mes, y tú apenas te convertiste hace 1 año, ¿no? Tú dirás, ay, qué bueno que no vino hace más de 1 año, porque hoy estoy aquí, ¿no? A lo mejor te convertiste hace 5 años, ¿no? Imagínate si el Señor hubiera regresado hace 5 años y medio o hace 6 años. A lo mejor te convertiste hace 10 años. Imagínate que el Señor hubiera venido por su iglesia hace 15 años, ¿no? O sea, creo que nosotros hoy, muchos, estamos agradecidos de que el Señor no haya venido hace relativamente poco tiempo, porque eso nos da la oportunidad de estar hoy aquí, sabiendo que si hoy regresa, hoy sí nos vamos con Él, ¿no? Pero si lo hubiera hecho hace tiempo, tal vez nuestra suerte, vamos a decirlo así, sería muy diferente, ¿no? Hoy muchos de nosotros estamos contentos de que el Señor no hubiera regresado hace 10 años o hace 5 años o hace 2 años, ¿no? Porque hay un propósito de compasión en esa espera del Señor por nosotros. Ve por favor a Isaías 25, Isaías 25, 1. Te voy a leer esta versión que se llama la Nueva Biblia Viva, porque me parece que traduce y aplica muy bien lo que Isaías quiere decir en este texto. Isaías 25:1 en la Nueva Biblia Viva dice así: Oh Señor, honraré y alabaré tu nombre, porque tú eres mi Dios, tú haces grandes maravillas. Hace tiempo las planeaste y ahora las has ejecutado tal como dijiste. Hace tiempo lo planeaste, pero el Señor lo ha ejecutado justo en el tiempo que Él diseñó que fuera así, ¿no? Ve por favor Eclesiastés 3, versículo 11. Eclesiastés 3, 11. Y aquí te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice Eclesiastés 3:11, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Dios lo hizo todo hermoso para el momento
apropiado. Dice esta versión, ¿no? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Bueno, leemos todo el texto, en realidad el punto es este, pero bueno, vamos a leer. Dice la NTV: Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Todo Dios lo hizo hermoso para el momento apropiado. A veces nosotros pensamos que el tiempo de Dios es uno, ¿no? Pero las cosas van a pasar de acuerdo al propósito y al plan de Dios. Cualquier cosa, el regreso del Señor, pero no solo el regreso del Señor, sino muchas cosas que pasan en nuestras vidas, ¿no? Hay veces que nosotros tenemos una prisa extrema porque el Señor haga algo en nuestras vidas, ¿no? Tranquilo, todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo, para el momento adecuado. Las cosas van a pasar cuando el Señor decidió que pasaran. Y eso es hermoso. Gracias a Dios que Él no tiene la prisa que nosotros tenemos. Gracias a Dios que Él sabe, ¿no?, en qué momento se deben hacer las cosas. A veces yo quiero que las cosas pasen ya en este momento, pero el Señor tiene un plan para extenderlo. Por ejemplo aquí, ¿no?, la paciencia de Dios, ¿no? Dios no viene ya porque está siendo paciente, está esperando, está siendo misericordioso con nosotros, ¿no? Yo incluso lo he comentado aquí, ¿no? Anhelo el momento en el que el Señor regrese por su iglesia y que estemos ya con Él, ¿no? Pero también sé, decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Cuando yo esté con el Señor es ganancia, pero mientras tanto aquí en esta tierra, ¿no?, hay muchas cosas por hacer. El vivir es Cristo. El Señor está siendo paciente. Lo vamos a ver más adelante. Pero no va a venir hasta que los que Él ha escogido, todos ellos se conviertan. Nos está esperando a nosotros a regresar al Señor con arrepentimiento, porque todo lo hizo hermoso para el momento apropiado. El Señor refrena la prisa, ¿no? Decíamos, el Señor no tiene la prisa que nosotros tenemos. El Señor alarga su venida para invitarnos al arrepentimiento, para invitar al arrepentimiento. Regresa por favor a 2 de Pedro 3 del 9, versículo 9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, ya analizamos esto, dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Estos burladores, como ya dijimos, ¿no?, ya recordamos lo que decían, ¿no? Es lento para cumplir su promesa, como un Dios que no te oye, ¿no? Y se burlan, ¿no?, de que tú oras y oras, ¿no?, y llega alguien, el Señor no te está oyendo, ¿no? El Señor no es lento. El Señor lo va a hacer, como hemos dicho, en el momento que Él considere adecuado. La promesa de su regreso, pero también la promesa que el Señor te ha dado en esta tierra. Todo lo que el Señor ha dicho que va a hacer contigo, lo va a hacer en el momento adecuado, en el momento que Él lo decida, porque Él es Dios. Porque como decíamos, Él es Dios y Él es más sabio que yo. Él es más sabio, Él sabe en qué tiempo. A veces nosotros pedimos y pedimos y pedimos, pero la Biblia dice: aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Yo le pido a Dios, pero Él tiene una perspectiva más amplia. Él hace las cosas mucho más abundante de lo que yo puedo pedir o entender. Decía un predicador que una vez escuchaba, decía: si Dios me hubiera concedido todo lo que quiero, hoy sería Batman. O sea, imagínate, ¿eh? Si Dios me hubiera concedido todo lo que quiero, hoy sería Batman, ¿no? Porque en alguna parte de su vida él pues quería ser Batman, ¿no? A lo mejor de niño, ¿no?
Pero imagínate hoy, ¿no? Si Dios te hubiera concedido todo lo que quieres, ¿te imaginas? Yo le agradezco a Dios que no me haya concedido todo lo que quiero, porque tal vez no sería hoy Batman, pero seguro no estaría aquí, ¿no? Seguro no estaría aquí. No te apresures con las cosas que a lo mejor tú quieres, pero el Señor no quiere para ti. No te apresures, el Señor tiene su tiempo. Hoy estoy seguro, no solo yo, estoy seguro que tú agradeces las cosas que el Señor no te concedió, ¿no? Y que hoy te das cuenta por qué Dios no te las concedió. Hoy sabes por qué, ¿no? Y hoy dices, sí, Señor, gracias que no me diste eso, ¿no? Gracias porque hoy puedo ver tu misericordia al no contestar esta oración de manera positiva, ¿no? Él es más sabio que nosotros. Él va a cumplir de acuerdo a su sabiduría. Él es más poderoso para hacer todas estas cosas, como decíamos, Efesios 3:20, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué prefieres? ¿Que el Señor haga las cosas como tú las quieres? Yo prefiero. Hay quien dice, tú puedes cambiar la agenda de Dios. Ora para que cambies la agenda de Dios y tú puedes cambiar la voluntad de Dios. Eso, aparte de antibíblico, ¿no? O sea, aparte de que la Biblia, o sea, vas a cambiar la voluntad de Dios, por supuesto eso no va a pasar. Pero bueno, ok, supongamos que alguien pudiera cambiar la voluntad de Dios. ¿Tú crees que un ser humano va a tener una mejor voluntad? ¿No? O sea, ¿tú crees que tu voluntad es mejor que la de Dios? Por eso decía el Señor Jesús, ¿no? Pero hágase tu voluntad y no la mía. Señor, yo quiero esto. ¿Qué decía Jesús? Señor, yo quiero que pase de mí esta copa. Jesús en su humanidad decía, pasa de mí esta copa. Él sentía que el peso, la tristeza, el dolor era muy fuerte. Y Jesús decía, Señor, si fuera posible, pase de mí esa copa. Pero de todas maneras Jesús sometía su voluntad al Padre. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí, Señor, estoy bien triste con esto, pero no se haga mi voluntad. Señor, tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable y tu voluntad es perfecta. Así que, no sé tú, pero yo no creo tener una mejor voluntad de la de Dios. Entonces yo prefiero que se haga la voluntad del Señor, porque ella es buena, agradable y es perfecta. Dice 2 de Pedro 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Es paciente para con nosotros. La palabra paciente es la palabra griega macrotumeo. Macrotumeo. Quiere decir, es igual un sentido muy amplio. En algún sentido significa sufrir o el que sufre mucho. Y ahorita explicamos eso, el que sufre mucho. Pero bueno, ahorita regresamos a ese punto, pero también quiere decir alguien, como dice literalmente, pacientemente, alguien que sabe esperar sobre los problemas o las desgracias, alguien paciente que soporta las ofensas o las lesiones de los demás, ser lento para la venganza, lento para la ira, lento para castigar. Como decíamos, sufrir, alguien que sufre mucho, ¿no? Son dos palabras. La palabra macro, que esto significa, ¿a qué te suena macro? Algo grande, macro. Y la palabra tumeo, que sufre mucho, o incluso hay quien la relaciona al enojo, ¿no? Entonces, Pedro está usando esta palabra para mostrar que Dios tiene una enorme capacidad
de soportar el sufrimiento, vamos a decir, o de soportar el enojo, ¿no? Haz de cuenta, yo con este poquito ya me enojo y ya reacciono, pero el Señor es lento para la ira. O sea, macrotumeo quiere decir aguanta, 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 aguanta. Es la palabra que traduce nuestra versión paciente. Espera, espera, lento, lento para la ira. Ve por favor a Romanos 2, versículo 4. Romanos 4, versículo 4. Te voy a leer también la Nueva Traducción Viviente en esta cita. Romanos 2, versículo 4 dice así: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Vuelvo a leer. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Cuando la Biblia dice que Dios es paciente, o esta palabra macrotumeo, ¿no?, a mí me relacionó y luego me invitó a recapacitar en este texto de Romanos 2:4. ¿No te das cuenta que el Señor es macrotumeo, ¿no?, que el Señor es paciente? ¿No te das cuenta que el Señor es bondadoso, tolerante, ¿no? Decíamos, alguien que soporta ofensas, tolerante, y dice, y paciente que es Dios contigo. Pero si te fijas, hay un propósito de esta bondad, de esta tolerancia y de esta paciencia. ¿Cuál es? Dice, ¿acaso no significa nada para ti? Y dice aquí, ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Para qué es la bondad de Dios? ¿Para qué es la paciencia de Dios? Para que, dice aquí, ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas? La paciencia y la misericordia de Dios es para guiarnos al arrepentimiento. O sea, no podemos decir, Dios es paciente y yo sigo pecando, ¿no? Pues Dios me ha aguantado muchas, entonces yo puedo seguir en la misma. Hay quien piensa eso, ¿no? Quien piensa eso, por supuesto, no es salvo y no conoce a Dios. Quien es uno escogido del Señor sabe, sí, el Señor ha sido bondadoso conmigo. El Señor me ha tolerado. ¿Cuántas cosas te ha tolerado Dios en tu pecado? ¿Cuántas cosas? Y paciente. ¿El Señor ha sido paciente contigo? Pues esa bondad, esa tolerancia y esa paciencia es para que, dice aquí, para que me arrepienta y para que abandone mi pecado. El Señor ha sido paciente conmigo para que abandone mi pecado. Ve por favor ahora a Romanos 9:22. Te leo también la NTV, que dice así. Dice, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para la destrucción. Dios es, dice aquí, muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo. El Señor ha sido paciente, paciente, y recordemos, con un propósito, no para que sigamos en nuestro pecado, sino para guiarnos al arrepentimiento, dando una vuelta, ¿no?, dejando nuestro pecado atrás, abandonando el pecado, respondiendo al Señor en arrepentimiento, dejando el pecado y fe, poniendo mi confianza en el Señor. Regresa a 2 de Pedro 3:15. Ya lo leíamos, pero te lo voy a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente también, que dice así. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con sabiduría que Dios le dio. Otra vez, recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva, ¿no? Tened
en el entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Para qué es paciente entonces Dios? Para salvación. O sea, su paciencia no nada más es para aguantar que somos unos cabezones, ¿no? La idea de Dios es que nosotros nos volvamos arrepentidos delante de nuestro Señor, ¿no? Y algo importante, es para los salvos. Regresa, vamos al versículo 9. Segunda de Pedro 3:9, que ya leíamos, y decía: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, y que dice la siguiente frase, sino que es paciente. ¿Para quién? Para con nosotros, para con nosotros. Hay quien dice en este texto que el Señor está esperando a que todo el mundo se convierta, ¿no? Pero aquí no está diciendo el apóstol Pedro que es paciente para con todos, sino está diciendo es paciente para con nosotros, o sea, para con los que ya son discípulos del Señor, ¿no? La carta está dirigida a todos aquellos que han recibido la misma fe, ¿no? La carta está dirigida, vamos a leer segunda de Pedro para recordar, versículo 1. Segunda de Pedro 1:1 dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, le está hablando a cristianos, ¿no? El versículo 3, en el que estamos leyendo, versículo 1, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. O sea, le está escribiendo a los amados. O sea, no está diciendo que esta paciencia con Dios es para que todo el mundo se convierta, sino para que los escogidos, para que sus amados volteen sus ojos hacia Él y se arrepientan. Aquellos que se han de arrepentir, el Señor está siendo paciente para todos sus hijos que han de, repito, responder al Señor en arrepentimiento y fe, ¿no? Dice nosotros, sino que es paciente para con nosotros, ¿no? Los lectores que en ese momento están leyendo a Pedro, y todos, como dice Juan 10:16, todos a los que van a llegar a la fe de Jesucristo por el testimonio de los discípulos, ¿no? Versículo 9, segunda de Pedro 3:9, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como ya decíamos, ¿a quién está dirigida la carta? A los amados, a los que hemos alcanzado por la justicia de Dios y nuestro Salvador Jesucristo esta fe, ¿no? Entonces, esta espera, esta paciencia está limitada a los escogidos del Señor, a todos los que el Señor ha elegido y va a llamar para sí. El Señor va a regresar hasta que cada persona elegida sea salva. Está esperando, ¿no? Alguien decía, cuando nosotros predicamos, dice Efesios 1, ¿no?, que el Señor nos ha escogido para Él, ¿no? Dice que antes de la fundación del mundo, ¿no? Efesios 1, ¿no? Efesios 1 también dice que Él nos predestinó desde antes para que fuésemos sus hijos amados, ¿no? O sea, a Dios no le agarra por sorpresa, ¡ay, Él se convirtió, qué buena onda!, ¿no? Sino que dice, los escogí desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Eso dice Efesios 1, eso dice Efesios 2. Decía un escritor que leía que cuando nosotros estamos predicando, entonces le estamos avisando a los escogidos que es un escogido, ¿no? Tú eres de Dios, ¿no? Y lo que está
lo que estamos leyendo aquí del apóstol Pedro dice, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, todos los escogidos tienen que volver al arrepentimiento. Y el Señor está siendo paciente porque no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. O sea, el Señor está esperando, repito, por nosotros. Dice el versículo 10, 2 de Pedro 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice la Biblia que el día del Señor vendrá. O sea, el día en el que el Señor venga, dice aquí, que va a ser como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Por último, voy a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer muy rápido hasta el versículo 11. No tenemos mucho tiempo. Solo algunas consideraciones muy rápidas de este verso. Ten en mente que dice que lo que acabamos de leer, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Dice, primero a los Tesalonicenses 5, versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como dice, como ladrón en la noche, ¿no? El apóstol Pablo está diciendo lo mismo que Pedro, que el Señor va a venir como ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón en la noche, no? O sea, no avisa, o sea, no te toca la puerta, ya llegué, o sea, no te manda un WhatsApp, voy a ir a tu casa, ¿no? O sea, nadie se da cuenta cuando viste, no sé, ya te levantas y ya no está la lavadora, ¿no? O no está lo que, ¿no? O sea, alguien llega en la noche para que no notes que llegó, ¿no? Y dice la Biblia que el Señor va a venir de esa manera, dice, ¿no? Va a venir como ladrón en la noche. Versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. O sea, alguien va a decir paz y seguridad, o sea, todo está bien, no tengo ningún problema, todo está bien. Y en ese momento, como ladrón en la noche. O sea, alguien confiado en que las cosas están bien, en que no pasa nada. Dice aquí, paz y seguridad. Pero dice el versículo 4, mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, otra vez. Pero nosotros que estamos aquí, no estamos en tinieblas, nosotros somos hijos de luz. Entonces la venida de nuestro Señor no nos tiene que agarrar como ladrón, ¿no? Bueno, vamos a seguir, dice versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué tenemos que hacer para que no nos agarre la venida del Señor como ladrón? Dice aquí, tengo que velar y ser sobrio. O sea, a nosotros no nos tiene que agarrar como ladrón en la noche. Así de, ups, ¿qué pasó? Nosotros estamos, como lo hemos visto en este capítulo, en esta carta, nosotros estamos esperando la venida del Señor, ¿no? Si yo estoy esperando a que llegue ahorita, no sé, mi Uber, ¿no? Un Uber, ¿no? Pues tengo mi aplicación y estoy viendo que va a llegar, ya se está acercando, me acerco allá, llega, me subo, ¿no? Pero pues igual ok, pido un Uber, pero guardo mi teléfono, ya no lo veo, de repente dan las 10, 11, el Uber no vino, ¿no? Ya cuando ya canceló el viaje, ¿no? Porque no estaba velando, no estaba atento, vigilando, me agarró como ladrón, o sea, ni siquiera me di cuenta que vino y ya se fue, ¿no? Nosotros, dice aquí, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Versículo 7, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos,
vivamos juntamente con Él. Esta expresión dormir está hablando de los que ya murieron en el Señor, ¿no? Ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Estamos velando, a mí no me va a sorprender la venida del Señor, porque yo estoy esperando que el Señor venga. Entonces tengo que velar, yo no estoy en tinieblas. O sea, a mí no me va a agarrar de noche la venida del Señor, porque yo no estoy en tinieblas, porque yo soy un hijo de luz. Yo estoy esperando la venida del Señor. Entonces soy sobrios, me visto con la coraza de fe y de amor, me visto con esperanza. Y dice el versículo 11, y nos animamos unos a otros con esto, ¿no? El apóstol Pablo también dice, ¿no?, que no sufrimos como aquellos que no tenemos esperanza, sino que sabemos que el Señor va a venir por nosotros. Y termina diciendo, y entonces anímense entre ustedes con estas palabras, ¿no? Lo que hemos dicho, esto que ven nuestros ojos no es el final de la historia, es apenas el comienzo. Vamos a estar en la presencia de nuestro Señor, vamos a verlo tal cual Él es, va a cambiar la forma de nuestro cuerpo, ¿no? Dice el apóstol Juan, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así que velemos, seamos sobrios. Le está hablando, como decíamos, a hijos de Dios, ¿no? Está diciendo nosotros. El apóstol Pedro está hablando que es paciente, dice, para con nosotros. Así que nos está diciendo, sé vigilante, no des el mañana por sentado, ¿no? No des por sentado que mañana vas a abrir los ojos y todo va a estar igual. Vivimos velando, ¿no? Vivimos por un lado pacientes esperando el regreso del Señor, pero también vivimos atentos y expectantes de lo que el Señor va a hacer y de la venida de nuestro Señor, ¿no? Versículo 10 de segunda de Pedro 3. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ya hablamos antes, porque lo menciona antes, del juicio que vendrá sobre los que hacen iniquidad, ¿no? Para estos que hacen iniquidad, el día del Señor va a ser como ladrón en la noche, para quienes van a recibir el juicio, ¿no? Entonces lo veremos la semana que entra, pero creo que es una buena conclusión. Versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Nosotros que tenemos esta esperanza y que sabemos que va a haber un juicio, debemos vivir, debemos andar en una vida santa y piadosa. Ser santos como Él es santo y buscar con nuestra vida agradar a nuestro Señor. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por esta, Señor, que estamos convencidos que es inspirada por ti, Señor, que trae tu pensamiento, Señor, y que trae tu revelación, Dios, para nuestras vidas, aquello que tú quieres que sepamos con respecto a ti, aquello, Señor, que tú quieres que sepamos con respecto a esta vida que vivimos hoy, Señor. No queremos oír, Señor, como dice el apóstol Pedro, y no queremos ser engañados por aquellos, Señor, que dicen paz y seguridad. No queremos ser engañados por aquellos que tergiversan tu palabra, Señor, que, como hemos visto aquí mismo, Señor, van a recibir un juicio sobre ellos, Señor. Sino queremos estar atentos a tu voz, no pensando nada más allá de lo que está escrito, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarrarnos a estas verdades, Señor, a creer en ti, Señor, no creer en los hombres, no creer en lo que cuentan de ti, Señor, sino decir como Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y cómo podemos hoy verte nosotros, Señor? Es a través de la Biblia, Dios, ese libro que tú has dejado para que te conozcamos, para verte, para conocerte, Señor, y para saber tus planes, Dios. Gracias por este precioso libro, Señor.
Gracias, Señor, porque hoy podemos hablar de la esperanza, Señor, y de las promesas, Señor, que tenemos en ti, sabiendo, Señor, que no es que te estés tardando, Señor, sino que eres paciente para con nosotros, Dios. Estás usando tu paciencia y te agradecemos, Señor, que sea así, porque gracias a esa paciencia tuya, Señor, hoy te conocemos y tenemos la seguridad de que cuando tú regreses estaremos contigo para siempre, Dios. Gracias porque eres bueno. Te honramos, te bendecimos y damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, buenas noches. El Señor te bendiga.